Los Ángeles Galeano, Sofía Rendón y mi persona Juan Carlos Martínez. Bueno, yo les voy a exponer sobre los símbolos eléctricos. Entonces, ¿qué función tiene la simbología eléctrica? Esta simbología eléctrica ayuda a interpretar cuáles son los elementos que aparecen en un proyecto. También permite conocer mediante su representación gráfica a cada elemento de un circuito eléctrico o una instalación eléctrica. Hay símbolos unifilares y multifilares. Los que vemos en la pantalla son unifilares y eso significa que representa el circuito mediante una sola línea en la que se muestran con barras cruzadas. Y los símbolos multifilares son los que se representan mediante líneas todos los conductores que intervienen en el circuito a mostrar. También hay dos tipos de símbolos. Hay símbolos pasivos, que son aquellos que pueden recibir energía, absorber, disipar o almacenar energía en un campo eléctrico o en uno magnético. Algunos de los símbolos pasivos tenemos como el interruptor, que es el encargado de conectar y desconectar una corriente, el de tierra, que es el que se protege contra descargas, el resistor o resistencia, el condensador, el de la línea eléctrica, el de fusible, que es el que protege los circuitos eléctricos y detiene el flujo de la corriente, y el de la bobina eléctrica. También tenemos unos símbolos activos, que son los que suministran la energía a un circuito eléctrico. Tiene la capacidad de controlar eléctricamente el flujo de la carga. Entre los símbolos activos está el diodo, que es el que hace que la corriente fluya en una dirección. El diodo LED es el que emite la luz, el de la batería, generador eléctrico, circuito integrado, y el amplificador, que es el que incrementa la intensidad de la corriente. En la pantalla vemos los símbolos eléctricos, que son los que guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. ¿Puede seguir, por favor? Y también tenemos eso, pues hay interruptores, conmutadores, lámpara, tierra. Sigue, por favor. Cuando estos símbolos, por razones técnicas, las instalaciones no pueden acogerse a esto, se debe justificar mediante un documento escrito, firmado por el profesional que conforme la ley, que pues sería el responsable del diseño. Aquí vemos algunos ejemplos. En la parte de los interruptores vemos en el primero un interruptor, en el segundo vemos un interruptor bipolar, en el otro vemos un interruptor de tirador y el último es un interruptor doble. Después continuamos a los conmutadores. No, el anterior, por favor. A los conmutadores, que el segundo vendría siendo un conmutador de cruzamiento. El pulsador, el regulador, los tomas corrientes. El primero es un toma corriente de T, el segundo es un toma corriente de 25A y el tercero es un toma corriente trifásico. El siguiente es un punto de luz o lámpara. De ahí seguimos, sí, dale a la otra. De ahí seguimos con el punto de luz autónomo. Los de abajo son los símbolos de un timbre, el de abajo de una sirena. De ahí seguimos con la caja de registro, con la caja general de protección, los fusibles, el receptor IR, y los dos últimos de abajo son los detectores. Listo. El símbolo de riesgo eléctrico, este símbolo pues se lo tiene que hacer con las medidas que están en la tabla, y se aceptan tolerancias de más o menos el 10% de pues, los valores que están mencionados ahí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la señalización de seguridad. Esas señales lo que buscan son pues transmitir mensajes de prevención, prohibición o información en forma clara y precisa, que sea de fácil entendimiento para todos. Su clasificación de uso está dada por colores y formas que los caracterizan. Pueden encontrarse con formas triangulares, circulares, rectangulares y cuadradas.
Esto va a depender de para qué, o sea, qué mensaje se busca transmitir. Deben ser proporcionales según la norma técnica colombiana que la rige. Esta es la norma NTC 1461. Y los colores son el rojo, el amarillo, el verde y el azul. A continuación voy a mostrar o sea, las formas y los colores que debe tener cada uno según el mensaje que quieren transmitir. Entonces, para advertencia tenemos, este es el símbolo o la señal de riesgo eléctrico. La tabla nos muestra que el pictograma, o sea, el rayito que está aquí, tiene que ser siempre de color negro, el fondo tiene que ser amarillo y los bordes siempre tienen que ser negros. Para el de prohibición, es el que está aquí, que es de prohibir el paso, nos muestra que siempre el pictograma tiene que ser negro, el fondo tiene que ser blanco, el borde rojo y la banda que está alrededor debe ser roja. Luego está el de obligación, que es el de las botas. Este es que tiene que ser de uso obligatorio para la protección en los pies, tiene que estar siempre puestas. Entonces, el pictograma debe ser blanco, el fondo azul y el borde puede ser blanco o azul, así como está aquí. Para la información contra incendios, pues está el extintor, que pues el pictograma debe ser blanco, el fondo debe ser rojo, el borde debe ser, pues en este caso está blanco, pero realmente no debería tener borde, no debería tener pues color. Y para el salvamento o socorro, pues está el botiquín. Estos son solamente ejemplos que mostramos aquí. Aquí enseguida vamos a mostrar los ejemplos más comunes de los que son utilizados. Está el equipo de material para primeros auxilios, materiales inflamables o altas temperaturas, materiales tóxicos, y para uso obligatorio, pues el casco, las gafas, la protección para los oídos y protección para las manos, que son los más comunes utilizados para riesgos de electricidad. Este código de colores lo que evita son accidentes por errónea interpretación del nivel de tensión o sistemas utilizados. Son los cables que encontramos pues en cualquier lugar, entonces estos tienen una caracterización y pues cada uno representa el nivel de tensión o pues nos da un mensaje de qué sistema se ha utilizado para que no se presenten errores. Entonces, están primero los de corriente alterna, que son los que son utilizados para la electricidad que llega a los hogares o a las industrias. Normalmente estos van de 25 voltios, que generalmente este nivel no existe. El nivel más bajo es de 85, que se presenta esta tensión se presenta cuando se va la energía o se cae alguna línea. Y bueno, aquí voy a explicar más o menos cómo se utiliza la tabla. Entonces, para la primera fase que se presenta aquí, nos quiere decir que la tensión se presenta a 120 voltios. Entonces, un cable que es llamada fase, que se presenta una tensión de 120 voltios. Y en los conductores activos, pues se presenta una fase, que sería el cable, y dos hilos. Entre estos dos hilos se presenta la fase y el neutro, o sea, dos cablecitos. Y aquí nos indica el color que debe llevar la fase, que para los colores de la fase pueden ser amarillos, azules o rojos. Y para el neutro siempre va a ser blanco. También se presenta otro cable que va a ser la protección a tierra. Este cable siempre puede ir desnudo o verde. Y para tierra aislada puede ir verde o amarillo. Aquí se presenta otro caso para la primera fase, donde la tensión puede ser de 240 o de 120. O hay otro caso que se puede presentar de que hayan dos cables y la suma de la tensión de los dos cables sea de 240 o de 120. Entonces aquí en el conductor activo van a haber dos fases que se presentan, o sea, dos cables con la sumatoria de la tensión que sea de 240 o 120, y en total van a haber tres hilos, que son las dos fases y el neutro.
Para las fases pueden ser el color de las fases, que son amarillo, azul o rojo, o negro, y el color del neutro siempre va a ir blanco. El de la protección a tierra va a ir verde y la tierra aislada va a ir verde o amarillo. También se presenta otra que es la trifásica con una Y. Esto significa que la conexión, que la Y significa que es una conexión estrella. Lo que nos dice que tiene que haber un neutro como referencia, y el 3 significa que son 3 fases, o sea, 3 cables. Entonces lo que nos representa son que puede tener una tensión de 208 o 120 y van a haber 3 fases, o sea, 3 cables y 4 hilos, que son las 3 fases y el neutro. Los colores siempre tienen que ser estos. Cada fase debe llevar un color diferente de los que están aquí. Y pues el neutro siempre va a estar blanco, la protección a tierra verde y la tierra aislada va a ser verde o amarilla. También hay otro caso que es este simbolito que está aquí, que es el delta. Se llama una conexión delta, ya que este no tiene neutro. Entonces, es igual, la tensión es de 240 y son 3 fases, o sea, 3 cables y 3 hilos. O sea, solamente se encuentran las 3 fases, porque este no presenta neutro. Y lo mismo, o sea, la fase nos representa los colores que deben llevar cada uno de los cables. Y pues aquí en el neutro pues no tiene. La protección a tierra debe ser del nudo verde, y la tierra aislada pues tampoco aplica, porque estos dos neutros no se aplican en esa fase de delta. Y ya de resto pues son iguales. El código de colores para la corriente continua, pues la corriente continua es las cargas eléctricas que siempre circulan en el mismo sentido, como la que fluye en una linterna o la que tiene cualquier aparato con batería. Este sistema o sea, se rige con sistemas TNS, TNC y TET, que son sistemas que nos representan con qué sistema está alimentado temporalmente el cable. Y es igual, o sea, aquí nos presenta la tensión a la que está el cable, el color del conductor positivo, el negativo y el medio. Y pues aquí están los colores de la protección a tierra. Entonces es la interpretación de las tablas para cuando nos encontremos cables a la deriva, para que sepamos pues a qué sistema se está manejando. Los factores de riesgo eléctrico más comunes. Primero que nada, un factor de riesgo eléctrico es aquella condición o situación que puede aumentar la probabilidad de que haya un accidente eléctrico y por ende pues alguna lesión ocasionada con la electricidad. Estos factores los podemos ver en diferentes entornos, como nuestras viviendas, los lugares de trabajo o áreas públicas. Por ello es importante identificarlos, evaluando cada situación de riesgo para poder así tomar medidas preventivas que eviten estos incidentes, que se ligan a su grado de peligrosidad. El primer factor de riesgo eléctrico se refiere a los arcos eléctricos. Un arco eléctrico es una descarga que se produce cuando hay un conducto de corriente entre dos electrodos. Entonces lo que sucede es que hay una acumulación de un voltaje muy alto y ese voltaje ioniza el aire y pues se presentan estos caminos de corriente que vemos en las centrales eléctricas o en la soldadura por arco eléctrico. Esto pues puede ser causado porque hay un mal contacto, se manipula de manera indebida o porque hay acumulación de óxido entre los contactos. Y las medidas preventivas en este caso va a ser utilizar las prendas acordes con el riesgo y utilizar y respetar la distancia de seguridad, así como disponer de las gafas con protección ultravioleta. Luego hablamos de la ausencia de electricidad como aquella interrupción repentina del suministro eléctrico en un área específica. Esto pues puede ser causado por un apagón, un corte del servicio o porque no se tiene de un UPS. Un UPS es un sistema de alimentación ininterrumpida.
Entonces las medidas preventivas pues va a ser precisamente disponer de ese sistema, que lo podemos ver en las plantas eléctricas o en los generadores eléctricos. Luego hablamos del contacto directo, que es una situación en la que una persona toca directamente una parte de un sistema eléctrico que se encuentra bajo tensión. Esto puede ser causado por la negligencia de los técnicos o por la impericia de los no técnicos. Y pues las medidas preventivas en este caso va a ser respetar las distancias mínimas de seguridad, aislar y poner la puesta a tierra y utilizar correctamente los elementos de protección personal. El contacto indirecto sucede cuando una persona o un objeto tiene un contacto con una parte de un sistema eléctrico y este no necesariamente está bajo tensión, pero de alguna u otra manera ha sido energizado. Esto puede ser causado por una falla en el aislamiento o porque no se tuvo un correcto mantenimiento. Las medidas preventivas en este caso va a ser utilizar circuitos de baja tensión, hacer la correcta separación de los mismos y utilizar las conexiones equipotenciales, que son las que aseguran que todas las partes del sistema estén trabajando con el mismo potencial eléctrico. Hablamos de un cortocircuito cuando se presenta que en un circuito eléctrico hay una conexión directa entre dos partes que normalmente no deberían estar conectadas. Entonces, esto puede ser causado por la impericia, por de pronto un accidente externo, la alta humedad o los vientos fuertes. Y las medidas preventivas va a ser utilizar interruptores automáticos de disparo, que son los que encontramos en los tomacorrientes, y hacer un uso de cortacircuitos fusibles. Un cortacircuito es un dispositivo que interrumpe repentinamente la corriente para que no se genere el cortocircuito. La electricidad estática es una forma de electricidad que se produce por un desequilibrio de cargas en un objeto o entre varios objetos. Esto sin necesidad de que haya un flujo continuo de corriente. Esto pues puede ser causado por la unión y separación de los aislantes y de los conductores sólidos. Las medidas preventivas para evitar la electricidad estática va a ser aumentar la humedad relativa con el uso de humidificadores o también puede ser ionizar el ambiente. Hablamos de un equipo defectuoso como aquel equipo que presenta alguna falla o ha tenido un mal mantenimiento o un mal funcionamiento. Esto incide en su óptimo rendimiento ya que no puede alcanzar esa eficiencia. Esto pues puede ser causado precisamente por un mal mantenimiento, una mala instalación o porque se tiene un uso indebido del mismo. Las medidas preventivas en este caso va a ser precisamente realizar un mantenimiento preventivo y predictivo en base a las normas técnicas. Un rayo es aquella descarga eléctrica de gran intensidad donde se libera rápidamente la energía electrostática acumulada en la atmósfera y pues los rayos más que todo afectan directamente los sistemas de protección antirrayos. Esto puede generar fallas en el diseño, en el funcionamiento o en el mantenimiento que se le ha realizado. Las medidas para mitigar estos efectos pues va a ser instalar correctamente un pararrayos, un bajante y un apantallamiento. Un bajante es un conducto por el cual se enrutan los cables eléctricos en los postes o de un piso superior a un piso inferior. Un apantallamiento es una red de distribución de energía que se encarga específicamente de circular a tierra todas las descargas atmosféricas. Y tenemos la sobrecarga. La sobrecarga es esa parte del circuito eléctrico o esa situación en un circuito eléctrico que se genera cuando ese circuito recibe una corriente que es muy grande a la capacidad o es mayor a la capacidad para la cual fue diseñado. Entonces, esa sobrecarga puede causarse porque se superaron los límites nominales, porque se presentan conexiones flojas, porque se presentan los armónicos o porque no se controló el factor de potencia. Una sobrecarga es muy fácil de identificar cuando se presentan los armónicos, que son como señales eléctricas en forma de pitidos o de zumbidos. Y pues cuando se escuchan es que viene una sobrecarga. Y las medidas preventivas pues va a ser utilizar un relé de sobrecarga, que son dispositivos de prevención utilizados para controlar y monitorear la corriente y evitar la sobrecarga.
Y también se puede disponer de un cortacircuitos también o de un banco de condensadores. Por último, tenemos estos dos factores, que es la tensión de contacto y tensión de paso, muy relacionados con el contacto directo y el contacto indirecto. La tensión de contacto se genera cuando una persona toca un objeto que está energizado, entonces se va a crear una diferencia potencial debido al contacto directo y pues puede ser causado por una falla a tierra o una falla de aislamiento. Las medidas preventivas en este caso va a ser precisamente disponer de un sistema de puesta a tierra y aumentar la resistividad del piso, así como restringir el paso en esa parte donde se genera la tensión de contacto. Y en cambio la tensión de paso es la situación en la que una corriente eléctrica circula a través del cuerpo humano cuando el cuerpo humano ha entrado en contacto con una diferencia de potencial eléctrico que está por el suelo o por una superficie conductora. Y esto pues puede ser causado más que todo por los rayos, las fallas a tierra y porque se violó las áreas restringidas. Y las medidas preventivas va a ser igualmente instalar el sistema de puesta a tierra, aumentar la resistividad del piso y restringir el paso en la parte donde se presente la tensión de paso. Medidas a tomar en situaciones de riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico, primero que todo, es originado por el contacto directo o indirecto con la corriente eléctrica. Las situaciones de riesgo eléctrico pueden ocasionar el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo, lo que puede ocasionar distintas lesiones que van desde quemaduras hasta la fibrilación ventricular y la muerte. Cuando hay riesgo eléctrico, dice la RETIE que se debe interrumpir el funcionamiento de la instalación eléctrica, excepto en aeropuertos, en áreas críticas de centros de salud y cuando interrumpir la instalación eléctrica conlleva un riesgo mayor. Cuando sucede esta última, lo que se debe hacer es informar a las autoridades competentes para que tomen acciones que mitiguen el riesgo. Y lo que hacen las autoridades apenas llega esta notificación es informar a los responsables de la instalación eléctrica, bien sea a la empresa prestadora, para que ya realicen los ajustes requeridos para solucionar estos problemas. Voy a hablarles sobre 5 reglas de oro que se deben tener presentes en los trabajos eléctricos. La primera es desconectar los equipos cuando no sean necesarios. Esto se realiza desenergizando los equipos para cortar todas las fuentes de tensión que alimenten la instalación y se realiza haciendo la apertura de circuitos e interruptores. Y como se puede ver en la imagen de la izquierda, el circuito está cerrado y en la derecha está abierto. La segunda es evitar cualquier posible realimentación. Eso se realiza bloqueando y trabando los aparatos de corte en posición de apertura para que no se puedan volver a accionar. Y como podemos ver en la figura, hay un candado rojo que pues quiere significar esto, para que ese circuito no vuelva a cerrarse y pueda pasar la corriente. La tercera es verificar la ausencia de tensión. Esto se comprueba con un dispositivo, que es el dispositivo negro que se puede ver en la imagen. La cuarta es poner a tierra y en cortocircuito las partes de las instalaciones donde se vaya a trabajar. Esto se realiza lo más cerca que se pueda al lugar de trabajo. Y la quinta es el uso de sistemas de señalización y equipos de protección. Se debe señalizar el área de trabajo con carteles de prohibición y peligro. A continuación les voy a enseñar un video donde ponen en práctica las 5 reglas de oro y se ve el simulacro de un accidente eléctrico.
Regálenos un momento, vamos a solucionar el audio. El taller consiste en aplicar las 5 reglas de oro en este tablero. Vamos a ver el procedimiento para desenergizar, ¿cierto? Vamos a desenergizar. Vamos a verificar de que no tengamos ninguna fuente. Si llega a suceder que hayan heridos o muertos frente a una situación de riesgo con origen eléctrico, se debe comunicar a las autoridades o a la empresa prestadora inmediatamente. En el video pudimos observar en el simulacro que ellos realizaban primeros auxilios, pero es porque ellos son personal capacitado para hacer esto, porque en un caso normal lo recomendable es no tocar a la persona lesionada y llamar inmediatamente a emergencias. Bueno, los productos los mencionan en el capítulo 2, en el artículo 2 de la norma. Presentan una tabla, que es la tabla 2.1, que contiene 55 elementos que se utilizan para conexiones eléctricas. Algunos de ellos, pues, son los aisladores eléctricos, que son los que se utilizan en los postes para separar los cables, los equipos unitarios para alumbrados de emergencia, los canalizadores eléctricos, que son como un recubrimiento que se le coloca a los cables y a las estructuras eléctricas para que no se oxiden, para protegerlos sobre todo, la cinta aislante, las duchas eléctricas, los cables, están los alambres y otros artículos. Bueno, todos estos artículos presentados en la tabla dicen que tienen que tener un certificado de conformidad de producto. Pero, ¿qué es el certificado de conformidad de producto? El certificado de conformidad de producto es un certificado, pues, que nos dice que el objeto que vamos a utilizar
no tiene riesgo, peligro, y pues funciona de manera correcta. Este certificado lo da el fabricante. Para dar el certificado tiene que recurrir o tiene que estar el acreditado, porque la persona que da el certificado pues tiene que tener una acreditación previa para dar este tipo de certificados. Ahora sí, hay casos en que los artículos pues no se los va a encontrar en la tabla. Vamos a buscar artículos y en los 55 artículos no va a estar en la tabla. Entonces, para verificar que si necesita certificado o no, tenemos que ir a las funcionalidades del objeto que estamos analizando. Si tiene una funcionalidad similar a alguno de los productos que se mencionan ahí en la tabla, entonces pues necesitan el certificado. Por otra parte, pues nos presenta otra tabla que contiene otra cantidad de artículos, los cuales no es necesario pues requerir dicho certificado. Entonces, entre estos pues están los calentadores de inmersión, que son los que generalmente se utilizan en los acuarios o en lugares donde queremos calentar agua. Las cargas, las cercas eléctricas, en la parte del controlador. Sí, solo sí, pues sí se refiere al controlador y a generadores de pulso. Las barras de aluminio para el uso eléctrico, las bombas de elementos para líquidos. También nos presentan unas excepciones para que no necesitamos tener el certificado en caso de que se presente estas que voy a mencionar. Entonces están las instalaciones propias de los vehículos. Entonces no aplica cuando estas instalaciones se van a hacer para vivienda, para comercio o para recreativo. Tampoco aplica el certificado para instalaciones de señales propias. Están las señales de televisión, las señales de sonido y las de telecomunicación. También no aplica el certificado para cuando tenemos conexiones de menos de 24 voltios, siempre y cuando pues estos no generen un riesgo para cortocircuitos ni tampoco pues que vayan a generar electricidad a una edificación. Tampoco he requerido ese certificado para instalaciones en electrodomésticos, por ejemplo, lo que son planchas, neveras y demás electrodomésticos. Y eso sería todo. Gracias. Ok, chicos, muchísimas gracias. ¿Los compañeros tienen preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quién tiene preguntas, chicos? ¿No, nadie? Bueno, chicos, temas muy importantes de los que mencionan sus compañeros. Señalizaciones de seguridad. Si usted es el constructor, usted es el ingeniero civil que está a cargo de hacer esa infraestructura, es bajo su responsabilidad que están todos los trabajadores. Si usted no tiene un buen control de las señalizaciones de seguridad y le pasa algo a su trabajador, lastimosamente quien tiene que asumir esas responsabilidades es usted, porque usted es el dueño, el que firma los papeles y es el quien está a cargo de todo el proceso. Sí, en la actualidad existe y usted tiene que hacer una contratación de un personal en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, usted es el que tiene que revisar que todo esté funcionando bien. Usted puede ponerle a cargo a una persona que haga ese trabajo, pero si esa persona no lo hace bien, la culpa y la responsabilidad recae sobre usted. Es por eso que les pedí a los compañeros que hicieran y empezaran con todo lo que tiene que ver con señales de seguridad, al igual que el video que nos presentaron, muy claramente se puede apreciar qué se puede hacer en caso de que exista el personal que esté capacitado para esto. Pero esto es realmente muy importante en su vida laboral, porque si usted como ingeniero es el dueño de la constructora o está a cargo de esa obra, es usted quien tiene que velar por la seguridad de sus trabajadores. Entonces es muy importante que tenga en cuenta todo lo que la REPIE le dice en cuanto cuando se utilice o se esté trabajando haciendo las instalaciones eléctricas.
En cuanto al código de colores, muchas veces nosotros, o no sé si la mayoría de ustedes, han pensado que la conexión se hace con cualquier cable y ya. Como se pueden dar cuenta, no existe un código para los colores de los conductores y se debe respetar. Y es por eso que cuando las personas, el técnico, el profesional en esto va a hacer una verificación, una instalación o va a ver si hay un fallo, él directamente sabe cada línea a que está conectada. No es ir comprando cables por comprar, sino que hay una utilidad y el color de cada una depende del funcionamiento de la misma. Entonces, ojalá usted como ingeniero civil, usted no va a hacer la conexión eléctrica, pero sí va a estar a cargo de esa obra. Entonces, usted tiene que estar muy pendiente de que todas esas instalaciones se las hagan bien y se las hagan bajo la norma del RETIE. Porque si usted simplemente no está pendiente, no sabe de la situación, no sabe cómo se hace una instalación eléctrica, pues simplemente hasta la podrían robar y fácilmente usted ni siquiera se daría cuenta, y cuando usted necesite certificarse para que usted pueda conectarse a la línea que pasa por donde usted está haciendo su edificación, lastimosamente no le van a permitir y por tanto la compañía energética no le va a dar el fluido eléctrico que su edificio, que su construcción necesita. Es por eso, y resalto la importancia de por qué usted tiene que aprender de estos temas, ver bien. Los compañeros fueron muy explícitos en lo que explicaron. Sin embargo, si usted tiene dudas, usted sabe a dónde tiene que recurrir, sabe dónde está el documento base para que usted pueda abundar más o pueda saber las cosas que de pronto aquí no se las dijeron. No sé si tengan alguna otra pregunta, no sé si con el tema de productos, en el caso de situaciones de riesgo, si sabían, no sabían de este tema, no sé, los escucho. Pero al menos uno por grupo. O los compañeros que nos hicieron la exposición, a ver si quieren complementarnos con algo más. ¿Nadie? O alguien ya le vio la importancia, alguien que nos quiera comunicar. Eso es lo malo pues, de las clases virtuales, y por eso es lo que tampoco no quería hacer esta exposición virtual, porque ustedes no sé si están atendiendo, no están haciendo otra cosa, se fueron, simplemente están conectados ahí porque como nadie habla. No, nada, chicos, ¿o no me escuchan? Sí, profe, sí le estamos escuchando. De nuestra parte, la parte del grupo, pues nosotros no tenemos nada que aumentar. Sin embargo, pues si tienen preguntas, pues estamos atentos para responderlas. Sí, tienen preguntas de otro grupo. Hola, profe. Compañeros, no, de nuestro grupo, pues preguntas como tal no, pero sí nos parece interesante, pues como conocer estos nuevos términos, pues que pues de alguna forma como que son nuevos pues para nosotros, porque pues digamos que en ningún momento se nos habla de estas normas. Entonces me parece bien importante pues conocerlas, así sea por encima, pues porque uno no se adentra tanto, ¿no? Entonces agradecerles pues, a los compañeros. Sí, claro, como el compañero lo menciona, vemos muchas de las cosas no de manera completa, pues porque lastimosamente tampoco no es nuestro objetivo, ¿no? Nosotros no somos los ingenieros eléctricos que estamos a cargo de hacer las conexiones, pero ustedes como ingenieros civiles sí son los que están a cargo de las obras. Y como les digo, es netamente responsabilidad de ustedes. Es por eso que quiero que le saquen al máximo el provecho a estas clases para que puedan aprender lo que no entiendan, preguntar y demás. Como no hay más preguntas, podemos seguir con el siguiente grupo. Espero que
les surja mayores inquietudes, tomen apuntes, porque como les digo, esto se les va a evaluar en la parte final. En la parte final, si ya vienen mis preguntas, ya vienen, bueno, entonces, ¿qué cable hay que utilizar? ¿Por qué es importante los sistemas de puesto a tierra? ¿Qué señales de seguridad deben haber en tu obra? Bueno, y demás. Entonces, por eso es muy importante que tomen anotaciones y aprovechen para que les pregunten a sus compañeros que son quienes se suponen que leyeron bien esa parte que se explica en la RETIE. Entonces, si no es más, puede continuar el otro grupo. Ahora presento pantalla, profe. ¿Qué pasó, chicos? Un momentico, profe. Ok. Profe, una cosita. Cuéntame. Lo que pasa es que tengo parcial ahorita a las 4, entonces cuando termine de exponer podría retirarme de la clase. Ok, Leslie. Gracias. Hola compañeros, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, con mi grupo vamos a exponer las distancias de seguridad mínimas. Bueno, eso pues por mi parte, ¿no? Los compañeros pues ya tienen sus demás temas, como lo son los sistemas de puesta a tierra y la protección contra rayos. Mi grupo está conformado por Leslie Tatiana, Gersain Zamboní, Marisol Chacua y Neider Rincón. Bueno, empezamos pues por mencionar las distancias de seguridad. Pues para empezar y pues para adentrarnos como tal a este tema, es importante conocer las distancias de seguridad mínimas, porque pues esto podría pues salvarnos o salvaguardar nuestra integridad ante una emergencia o accidente eléctrico. Entonces, según la norma técnica de instalaciones eléctricas aquí de Colombia, el RETIE, este nos fija un artículo, el artículo 13, donde nos expone las distancias de seguridad. Y bueno, ¿con qué objeto o para qué se hace esto? Esto se hace con el fin pues, de fijar distancias mínimas que deben guardarse entre líneas o redes eléctricas y elementos físicos que hayan a lo largo de su trazado, como lo pueden ser carreteras, edificaciones o pues, los mismos árboles que pueden generar problemas. Esto, pues como yo lo digo, para evitar contactos accidentales que pueden pues, generar lesiones, lesiones que pueden ser graves o no tan graves, otras que sí, pues digamos, pueden llevar hasta la muerte, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces para empezar, dejemos que los constructores y en general las personas que soliciten proyectos o las entidades que sean las encargadas de dar estos permisos de construcción, tienen que haber manifestado por escrito que los proyectos cumplen con las normas establecidas en el RETIE.
Bueno, ¿y de quién es responsabilidad? La responsabilidad es del diseñador eléctrico, quien tiene que verificar que en la etapa antes de la construcción este requisito se cumpla. Por lo tanto, el profesional que viole esta disposición debe ser denunciado y pues también va a recibir investigaciones por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el cual pues ya tomará sus decisiones y puede pues, hasta suspenderle la tarjeta profesional. Otro factor también es que el diseño de una casa que se le vayan a hacer modificaciones y que no tenga en cuenta las distancias mínimas, también va a ser objeto de investigación. Y no solo pues por poner en riesgo, digamos, a las personas que viven en esa casa o en esa construcción, sino también a terceras personas o a viviendas próximas o contiguas pues a la misma, por una explosión o debido a otras causas. Entonces, todas las distancias de seguridad deben medirse de superficie a superficie y las verticales se toman siempre desde el punto energizado más cercano al lugar de posible contacto. Bueno, aquí como podemos observar tenemos una distancia vertical A, que es la que aparece en los techos de las viviendas. Bueno, aquí pues me olvidaba mencionar una parte importante, que es que estas distancias mínimas es para zonas con construcciones, donde pues tenemos las viviendas. Y entonces, como les decía, empezamos con la distancia vertical A. Entonces esta es sobre techos y proyecciones. Entonces aquí la norma nos establece que es aplicable a zonas de muy difícil acceso a personas, y el propietario o el que vaya a instalar las redes eléctricas, el operario, debe tener control absoluto de la instalación como de la vivienda. Esto si se quiere pasar, digamos, redes por encima de la vivienda o de la construcción. Entonces, como les digo, el operario de la red tiene que tener control absoluto de ella y de la edificación, por así decirlo. ¿Con qué motivo? Esto para que no haya presencia de personas en el lugar. Entonces, en un conjunto residencial, en una vivienda, pues donde sí haya presencia de personas y digamos que las personas estén en continuo movimiento, no se puede y no está permitido por la norma el paso de instalaciones eléctricas por encima de las viviendas. En todo caso, esta distancia vertical A para redes de media tensión estaría en 3.8 metros como mínimo. Por otro lado, la distancia horizontal B, que es al lado de las construcciones, en muros, balcones o ventanas, para media tensión estaría a 2.3 metros. Entonces, cualquier vivienda que se vaya a construir tiene que estar por lo menos a 2.3 metros alejada pues, de la red eléctrica, ¿no? Como yo les mencionaba, siempre pues, debe tomarse esta medida desde el punto energizado más próximo. Después tenemos la distancia vertical C, que esa se da en balcones. Tenemos la distancia vertical C, que es la que se da en balcones, tanto hacia arriba como hacia abajo, de fácil acceso a personas. Para media tensión, que es la que más se maneja en nuestro país, tenemos una distancia de 4.1 metros como mínimo. Si ya está por encima, pues mucho mejor. En todo caso, pues estaría cumpliendo, ¿no? También tenemos la distancia vertical D, que es como tal, pues ya la distancia básicamente desde el andén a la red. Debe haber como mínimo, según lo que tenemos aquí, 5.8 metros. Para las redes de distribución de media tensión. Siguiente, Mari, por favor. Bueno, las distancias mínimas para trabajos
en o cerca de partes energizadas. Bueno, en esa parte hace mención a que las partes energizadas con las que un trabajador pueda tener contacto tienen que dejarse seguras antes de trabajar o estar cerca de ellas, a menos pues que se demuestre que desenergizarlas introduzca riesgos adicionales, si no esa es la más factible. De acuerdo al RETIE, las redes de mayor tensión son las que deben estar más distantes pues, del piso, ¿no? Para que pues, los carros, los camiones puedan pasar con normalidad, siempre con el objetivo pues, de proteger a la vida de las personas. Entonces, también nos menciona la misma norma que la técnica más efectiva para la prevención de un riesgo eléctrico será guardar unas pues, ciertas distancias, ¿no? Respecto a las partes energizadas, ya que el aire es un excelente aislante. Bueno, aquí empezamos entonces con las actividades que se deben seguir para llevar a cabo un procedimiento seguro. Entonces se debe realizar un análisis de riesgos, pues donde se tenga en cuenta la tensión y pues la potencia que puede tener el cortocircuito y el tiempo de despeje de la falla, ¿no? Para definir pues la categoría de riesgo que determina el elemento de protección a utilizar. Esto pues nos va a determinar, digamos, cómo se debe proteger. También es importante fijar etiquetas donde se indique el nivel de riesgo y el equipo que se debe utilizar en ese trabajo. Se debe realizar una correcta señalización y de las zonas pues, que estén cercas a esta, como ya lo explicaron los compañeros. Se debe tener un entrenamiento. Muchas veces pues, las personas empíricamente dicen, no, yo puedo realizar el trabajo o yo pues, tengo conocimiento de las instalaciones y de toda la red eléctrica, pero muchas veces lo aprenden es de forma, no sé, empírica, como lo digo, no sé, a veces como que mirando a través de los años. Entonces, pues esto no es adecuado y se debe tener siempre una técnica y pues unos estudios apropiados. Asimismo, también se debe tener un plano actualizado y aprobado por el profesional competente, lo que yo les mencionaba. O sea, estas normas tienen que haber pasado por el cumplimiento de estas normas, mejor, tienen que haber pasado pues, por un profesional. Y tener una orden de trabajo pues firmada por la persona que lo autoriza y usar pues una EPP, que es unos elementos de protección personal y que sean adecuados pues para trabajar en este lugar. Siguiente, María. Entonces pues aquí nos menciona que el nivel de protección, de acuerdo a la categoría, pues, y entonces miramos que para una categoría 4, que es pues, ya la más peligrosa, digamos que ya son materiales que bajo condiciones de emergencia pueden ser letales, ¿no? Se requiere pues un nivel mínimo de protección de 40. Siguiente, María. Entonces aquí pues algo importante también es que las personas que no estén calificadas no deben sobrepasar los límites de aproximación seguro. Sí, pues muchas veces uno una vez desconoce pues los riesgos y peligros que puede tener una instalación eléctrica y pues en medio de su ignorancia muchas veces pues por querer digamos ayudar uno ve una persona pues poniendo el ejemplo que esté en riesgo eléctrico, que ya se esté electrocutando y uno pues en ese afán de querer ayudar también pues comete la imprudencia y aumenta o agrava pues el daño, ¿no? Entonces es importante que las personas que no estén calificadas pues no deben sobrepasar estos límites. Y estos límites deben estar pues señalizados para que sean visibles y que las personas no autorizadas pues lo reconozcan fácilmente. Y pues también se deben cumplir las distancias mínimas de aproximación a equipos energizados.
Y pues obviamente estas distancias son barreras pues que buscan proteger las lesiones del trabajador y que son básicas pues para la seguridad eléctrica. Siguiente, María. Bueno, aquí también la norma nos muestra unas distancias mínimas para trabajos cerca a partes energizadas en corriente alterna. ¿Podría bajar un poquito, Mari, que se vea la parte de arriba de la imagen? No sé por qué no se observa. Bueno, allí lo que nos muestra es... un momentico. Un momento. Aquí lo que nos muestran son los 3 límites, que son el primero, es un límite de aproximación segura. Esto pues para las personas que no conocemos. Sí, déjela allí. El primero, las 2 primeras columnas, es un límite de aproximación seguro. Esto para las personas que no conocemos acerca de instalaciones eléctricas, desconocemos absolutamente el tema. Entonces, nos dice que cuando nos encontramos en tensiones de entre 50 y 300 voltios, lo más seguro es que estemos a 3 metros. Y ya cuando nos encontramos pues en tensiones mayores de 500 a 550, debemos estar pues cercanos a los 6 metros. La siguiente columna ya son límites de aproximación restringida. Estos ya son pues para personas que ya conocen del tema, ya lo manejan. Asimismo ya la aproximación técnica, ya son personas pues que saben de lo que están haciendo, son personas capacitadas para ello, entonces ya pueden estar digamos a menores distancias. Siguiente. Lo mismo también para las distancias mínimas, en partes energizadas en corriente continua. Personas, como lo digo, sin ninguna preparación pues y sin ningún conocimiento, deben estar pues como mínimo a 3 metros y pues para ya tensiones mayores a 8 metros. Y personas pues que conocen y manejan el tema pueden estar ya mucho más cercanos, obviamente, por lo que tienen que hacerle pues mantenimiento a las redes. Siguiente, María. Y bueno, aquí pues nos muestra también los límites de aproximación. Aquí observamos el límite por arco eléctrico. Cabe aclarar también que este arco eléctrico también puede darse sin haber contacto pues entre las redes, digamos entre dos terminales, como le explicaba el compañero. Entonces aquí nos muestra un límite de aproximación seguro que personas, como ya lo mencionaba, las personas pues que no somos expertas y no manejamos el tema, debemos estar a un límite de aproximación, digamos alejados, pues en pocas palabras, de la zona energizada. Y por otro lado, pues ya tenemos las personas que ya tienen pues sus conocimientos y además tienen su protección personal y una autorización pues que ya fue otorgada. Entonces son personas que pueden estar más cerca y deben estarlo para, como lo digo, en mantenimiento de las redes. Siguiente, María. Bueno, ahora importante mencionar pues que actualmente se han venido incrementando los accidentes por arcos eléctricos. Esto originado pues muchas veces por cortocircuitos, por fallas de puesta a tierra, a veces cuando involuntariamente se hacen contactos con herramientas a partes energizadas. Entonces es importante que cuando se vayan a hacer cambios de interruptores
o cuando se vaya a hacer mantenimiento a los transformadores, a mediciones de voltaje o de corriente, entre otras, se deben cumplir con los requisitos que ya fueron mencionados anteriormente. Y esto también pues ayudaría como yo lo venía diciendo, uno de los objetivos de esta norma es de salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Y pues entonces quise también como mostrarle las estadísticas de accidentalidad entre el año 2020 y 2021 en las partes del departamento de Cundinamarca. Entonces se presentaron en el 2020 56 eventos, en los cuales 10 de ellos fueron fatales y 10 afortunadamente sin lesión. Sin embargo, pues son números bastante altos. Ya para el 2021 la cifra pues disminuyó, sin embargo también hubieron dos víctimas fatales. Y pues cabe recordar pues, que lesiones con este tipo de corrientes, o lesiones de este tipo, mejor con corrientes, resultan siendo muy graves. Entonces, para tener cuidado con eso y pues mantenernos siempre al tanto, ¿no? de seguir la norma. Siguiente, María. Bueno, ¿dónde se presenta esto? Muchas veces uno piensa que los mayores accidentes, la mayor cantidad de accidentes de este tipo se presentan pues, precisamente en zonas donde se esté, ¿cómo decirlo? Haciéndole mantenimiento pues a las redes, en zonas de distribución, pero resulta que no. La mayor cantidad de accidentes se dan en los sitios de construcción doméstica, aquel vecino, aquel persona que quiere seguir construyendo su vivienda, un segundo piso, o no sé, arreglos en su vivienda, se generan el 43% de accidentalidad. En construcciones en una empresa, como vemos, también se genera bastantes accidentes, y en actos ilegales, cuando personas pues intentan, digamos así, pues colgarse de la red eléctrica, se presentan también. Y fallas pues en las instalaciones, observamos también un cierto porcentaje. Siguiente, María. Ahora sí, ya miramos dónde. Ahora, ¿quiénes son las personas que más tienden a accidentarse? Observamos que los habitantes de las casas, de las personas, los niños, muchas veces que los dejamos jugar con cosas metálicas y están próximos a estas instalaciones, son los que sufren los accidentes. O una persona, como él lo venía diciendo, quiere hacer un arreglo y él pues cree en su pensar, digamos así, que él sabe, de acuerdo a los conocimientos que ha venido adquiriendo, de que sí maneja pues este tema de las redes eléctricas, y resulta que no. Resulta que él a todo le puso un mismo tipo de cables y pues pensó que no pasaba nada, o que no guardó las distancias con respecto a su vivienda de la red próxima. Entonces son los que más tienden a sufrir accidentes. Los trabajadores, los que realizan pues digamos este tipo de construcciones, también están o son, digamos, propensos pues, a sufrir este tipo. Y los conductores de vehículos, a veces son de vehículos, sobre todo estos grandes, y de acuerdo a eso, son muchas veces como imprudentes o digamos que no guardan como esas medidas de precaución y tienden pues a sufrir accidentes. Y muchas veces las personas, como yo le decía, a veces pues por fallas, por un cortocircuito, porque falló algo, también tienen, digamos, ese problema y se accidentan. Y como observamos, o sea, ningún trabajador capacitado o una persona con conocimientos aparece, digamos, en estas estadísticas. Entonces, si ellos, digamos, se llegan a accidentar o llegan a presentar problemas, es porque no sé, digamos, no siguieron el procedimiento
como era. Pero entonces, de acuerdo a lo que observamos, las personas que más nos accidentamos o tendemos pues a accidentarnos, las que conocemos o desconocemos sí en su totalidad este tema. No guardamos las distancias mínimas, no utilizamos los equipos adecuados o sí, como le digo, a veces por querer como ayudar, entonces terminamos pues agravando la situación. Entonces, como lo venía diciendo desde el comienzo, pues la invitación es pues a mantener estas recomendaciones, a atenderlas, a tener en cuenta esas distancias mínimas, tanto para nosotros pues como para nuestra vida profesional. Esto pues con el fin de salvaguardar a las personas pues que estén a nuestro alrededor. Ahora pues vamos a observar un video. Siguiente, Mari. De un accidente un conductor que está creando material para transportarlo en esa vía. Observamos que nadie se percata de las redes que están dando lugar. Muchas veces nosotros pues en lugar de prevenir o lo dejamos con cuidado a normalmente pues no pasó digamos a mayores, pero pues, sí es importante tener cuidado. Ahora los dejo con mis compañeros. Buenas tardes. Ahora vamos a exponer acerca de los sistemas de puesta a tierra del artículo 15. Para comenzar, quiero explicarles brevemente qué es un sistema de puesta a tierra. Este es un sistema, es una conexión metálica de una instalación de sección de uno o varios electrodos enterrados en el suelo. Se ve mucho en los postes que hay como un cable enterrado y la partecita enterrada se le denomina electrodo, como pues podemos ver en la imagen ahí abajo, pues, ¿no? Entonces, este es muy importante porque nos protege de las corrientes de paso, de contacto o de transferencia. ¿Qué son estos tipos de corriente? Las de paso son la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del suelo, que pues un ser humano puede pisar con los pies descalzos. De contacto es la diferencia entre el potencial eléctrico de un punto del suelo y un objeto conductor que se encuentra en contacto, como uno ir y tocar, por ejemplo, un electrodoméstico cualquiera. Eso genera una corriente que se propaga por medio del suelo. La tensión transferida es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos objetos conductores separados y que puede de pronto hacer daño si pasa alguien por en el medio de pues estos dos. Entonces este es muy importante, ya que todas las instalaciones eléctricas que cubren esta norma deben disponer de un sistema de puesta a tierra, a menos de que ésta diga específicamente que no es necesario. Los objetivos de esta corriente, pues es, como ya dije, la seguridad de las personas, la protección de las instalaciones, ya que pueden haber cortocircuitos que pueden llegar a afectar a los electrodomésticos y eso, pues también está la compatibilidad electromagnética, que es pues es la capacidad de funcionar de un sistema eléctrico, de funcionar sin pues interferencias electromagnéticas no deseadas. ¿Puedes seguir, por favor? Ahora vemos esta tabla. Esta tabla nos dice la máxima tensión de contacto
para un ser humano. Y pues aquí al lado pues también está para un ser humano, pues para una persona de 50 kilogramos y esta tabla pues es de considerar que está hecha con base a una resistencia de 1000 ohmios. Esto también es importante agregar que la máxima tensión de contacto, que pues podemos ver la ecuación al lado de arriba, es esta no puede pasar de esta tabla. De hecho, ahorita vamos a ver en el diseño y en lo otro que esta tabla tiene que ser tomada en cuenta en la mayoría de cosas. ¿Puedes seguir? Gracias. Como los requisitos generales, pues el primero, pues como ya dijimos, es que no se debe superar pues, los valores de la tabla. El segundo, pues dice que los elementos metálicos que forman parte de las instalaciones eléctricas, que no forman parte de las instalaciones eléctricas, no pueden ser incluidos como conductores SPT. También dice que los refuerzos estructurales que estén hechos de acero en una edificación deben tener pues una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra. También tenemos que en sistemas trifásicos de instalaciones de uso final con cargas no lineales, los conductores de neutro deben ser dimensionados por lo menos 133% de la corriente de fase. Esto pues se hace para evitar el sobrecalentamiento de los conductores neutros. También es decir que las cargas no lineales son cargas que no necesitan energía todo el tiempo, como por ejemplo una lavadora, que no todo el tiempo tiene que estar conectado. Siguiente. Como requisitos generales también tenemos que los puntos de conexión pues deben ser accesibles e inspeccionables al momento de la medición. También tenemos unas dimensiones mínimas que son que cuando la caja de inspección es cuadrada, tiene que tener unas medidas mínimas de 30 por 30 centímetros. Y cuando es redonda, como lo vemos aquí en la imagen, debe tener un diámetro de 30 centímetros. Y la tapa debe poder ser removible. Y el siguiente requisito pues es que si hay varios puestos de tierra, todos deben estar interconectados eléctricamente. De hecho, en la norma nos presentan 3 ejemplos. El primero, el que está arriba, es el ejemplo de cómo se debe hacer los sistemas de puesta a tierra. Si ven, al lado derecho hay un pararrayos y al lado izquierdo hay 2 conductores, uno de aislados y otro de protección. Como podemos observar, todos tienen una puesta a tierra diferente y todos están interconectados. Lo que se puede ver abajo, pues con las imágenes que tienen la X, pues es que en la de la parte de la izquierda, pues comete el error de que solo tiene una puesta a tierra y esto pues no es beneficioso porque se puede pues dañar el equipo, por así decirlo. En la parte derecha, pues tiene el error de que no están interconectados, entonces también corre un riesgo, según pues dice la norma. Para el diseño de puestas a tierra, se debe pues comprobar mediante el empleo pues de un procedimiento de cálculos de los valores máximos de las tensiones de paso y de contacto a que puedan estar sometidos los seres humanos. Como ya lo he dicho, esto tiene mucho que ver con la tabla anterior y la resistencia, la tabla está basada en una resistencia de 1000 ohmios. También decir que en promedio el ser humano tiene una resistencia de 2000 ohmios, entonces pues por esa parte. El primer paso pues de los pasos a seguir es que se deben investigar las características del suelo, especialmente la resistividad, porque los suelos que tienen una resistividad muy alta
pueden llegar a sobrecargar el sistema y pueden haber fallos. También tenemos que los suelos que presentan mayor resistividad son los suelos secos y que tienen presencia de sales, a diferencia de los húmedos y los que no tienen presencia de sales, pues que son menos resistivos, por así decirlo. También se debe determinar la corriente máxima de falla tierra. Pues nos lo dice el operador de red. La corriente máxima de falla tierra se denomina pues como la corriente que se puede circular en el sistema en el caso de que pues haya un cortocircuito o una falla tierra. También se debe determinar el tiempo máximo de despeje de falla. Puedes ponerlo en el anterior, perdón. También se tiene que determinar el tiempo máximo de despeje de falla para los efectos de simulación. ¿Qué es el tiempo máximo de despeje? Es el tiempo que tarda un sistema de protección y desconexión en detectar una falla, como puede ser un cortocircuito, y actuar sobre dicha falla. Y, a ver, también se debe investigar el tipo de carga, que sea lineal, no lineal y de arranque. La carga lineal se especifica como la carga que es constante, o sea, que necesita una energía constante para funcionar, como lo puede ser una nevera, por ejemplo. La no lineal, pues ya dijimos que era una carga que no necesita la energía constante, sino más bien intermitentemente, como lo puede ser una lavadora. Y de arranque es una carga que es de un sistema pues que necesita una carga inicial muy alta y ya después pues no necesita la misma, como lo pueden ser los motores de corriente, por ejemplo. También se debe calcular pues de forma preliminar las tensiones de paso, de contacto y transferidas en la instalación y calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Las tensiones de paso, bueno, esto ya lo explicamos, ¿no? De paso pues es la diferencia de potencia eléctrico que existe pues entre dos superficies y que puede ser pisada por un pie descalzo. Las de contacto pues es la diferencia entre potencias entre un punto de suelo y pues un objeto conductor, y la de transferidas es la diferencia de potencial pues eléctrico que existe entre dos objetos conductores separados y deben ser calculadas con respecto a la soportabilidad del ser humano. Como ya vimos en la tabla, pues ahí tiene ciertos estándares que se deben llegar a cumplir. También se debe investigar las posibles tensiones transferidas al exterior. Estas tensiones son tensiones que se transfieren ya sea pues por objetos metálicos más que todo, ya sea por tuberías, por mallas, etcétera. Estas tensiones quitan un poco de energía al sistema. Listo. Y también se debe pues por último ajustar y corregir pues el diseño hasta que pues cumpla con la normatividad. Y estos pasos, si se tienen que volver a hacer de pronto, se tiene para que pues cumplan con la normatividad vigente y se ajusten a la norma. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las mediciones para puestas en tierra. Dentro de estas mediciones encontramos tres. La medición de resistividad aparente, la medición de resistencia de puesta a tierra y la medición de tensiones de paso en contacto. Para el primer caso, se pueden utilizar diferentes métodos. Sin embargo, para el caso de la RTEM, se habla del método tetraelectródico. Este es el que se muestra en la figura de la izquierda y para su cálculo se utiliza la fórmula mostrada en la derecha, donde
A corresponde a la distancia entre electrodos que tienen que ser adyacentes. Esta está dada en metros. B es la profundidad a la que se entierran los electrodos, también en metros. R es la resistencia eléctrica medida en ohmios, y esta pues está dada en la relación de voltaje sobre corriente. También hay que resaltar que la resistividad aparente está dada en ohmios metro. Cuando, puede darse el caso de que B sea muy pequeño comparado con A. Es decir, que la profundidad de enterramiento es demasiado pequeña en comparación con la distancia entre los electrodos adyacentes. Para este caso se utiliza la expresión que está en la parte de abajo. Siguiente. La segunda es la medición de resistencias de puesta a tierra. Esta tiene que ser medida antes de la puesta en funcionamiento del sistema eléctrico. Esto se da como parte de una rutina de mantenimiento o también puede ser como verificación de un sistema de puesta a tierra. Para esta medición también se pueden utilizar diferentes métodos. Sin embargo, en este caso se utiliza el método de caída de potencial. No, es que no se ve la figura. Bueno, en la figura se encuentran dos distancias. Una distancia corresponde a la ubicación del electrodo auxiliar de corriente, que debe ser 6.5 veces la mayor dimensión de la puesta a tierra que se va a medir. Esto se hace con el fin de lograr una precisión del 95%. Y la otra distancia corresponde a X, que es la distancia del electrodo auxiliar de tensión. La resistencia de puesta a tierra, como yo lo había nombrado anteriormente, se da en ohmios y se calcula con la relación de voltaje sobre corriente. El valor de resistencia de puesta a tierra aplicada en este método es cuando la disposición del electrodo auxiliar se encuentra al 61.8% de la distancia del electrodo auxiliar, pero de corriente. Esto solamente se va a dar siempre y cuando el terreno sea uniforme. Como lo había nombrado anteriormente, se pueden utilizar otros métodos, pero estos deben estar reconocidos o documentados en las normas y prácticas de ingeniería. En caso de utilizar otro método, este debe ser como dejado en constancia y se debe nombrar también la norma utilizada. Bueno, ahí ya se puede ver la imagen en donde les había dicho que está la distancia D y la distancia X. Listo, siguiente. Para el caso de las mediciones de tensión de paso y contacto, se calculan en la fase de diseño. Estas deben medirse también antes de la puesta en servicio de las subestaciones, tanto de alta como de extra alta tensión. Estas se miden cuando se encuentran localizadas en zonas urbanas o que estén localizadas a menos de 20 metros de escuelas, viviendas o zonas rurales, pues con el fin de evitar cualquier accidente. Dentro de esta medición se deben seguir los criterios nombrados. Entonces, el primero es que estas mediciones deben hacerse preferiblemente en la periferia de la instalación. Para el caso de las subestaciones se debe medir hasta 1 metro por fuera del encerramiento, y para el caso de las torres y de los postes a 1 metro. También la corriente inyectada debe ser el 1% de la corriente para la que ha sido diseñada la instalación, y esta no debe ser inferior a 50 amperios. Otra es que los electrodos de medida para simulación de los pies debe tener una superficie de 200 centímetros cuadrados y se debe ejercer una fuerza de 250 newtons. Los cálculos para determinar las tensiones máximas posibles se hacen asumiendo que existe proporcionalidad.
Y en este caso también se pueden utilizar otros métodos y pues deben estar avalados como también lo habían nombrado anteriormente. Bueno, el mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. El mantenimiento se hace porque, bueno, los sistemas de puesta a tierra con el paso del tiempo pierden su efectividad y esto puede darse debido a corrosión, a fallas eléctricas, daños mecánicos o incluso si ocurrió impactos de rayos. Estos deben garantizar que haya una continua actualización del sistema de puesta a tierra para poder cumplir con el retiro. También hay que tener en cuenta que esta inspección debe hacerse por una persona que esté especializada en el tema o que pueda hacerlo. Y esta persona debe entregar registros de lo que observó en la inspección, también resultados, reportes visuales, pruebas y en fin. Entonces, dentro de este mantenimiento hay pruebas y registros. Entonces, dentro de las pruebas que se deben realizar están los ensayos de equipotencialidad, también se debe medir la resistencia de puesta a tierra y las corrientes espurias o de modo común. Y dentro de los registros tenemos que se debe medir las condiciones generales de los conductores, el nivel de corrosión, el estado de las uniones de los conductores y de sus componentes, los valores de resistencia, también si existen desviaciones dentro de las medidas con respecto a los requisitos que nos pide el RETIE. Se deben documentar todos los cambios frente a la inspección anterior, los resultados, también se debe realizar un registro fotográfico y en caso de ser necesario, pues también se debe presentar un rediseño o una nueva propuesta que nos ayude a la mejora del sistema de puesta a tierra. Entonces, algo que se me olvidaba es que en la tabla que se muestra ahí nos dan como los máximos periodos en los que se debe realizar una nueva inspección o mantenimiento. Entonces, esta se divide, digamos, en baja, media, alta y extra alta, de acuerdo al nivel de tensión que tenga la instalación. Entonces, para el caso de que solo se haga inspección visual, los periodos máximos son de 1, 3 y 2 años. Cuando hay inspección visual y también mediciones, el periodo es de 5, 6 o 4 años, pues de acuerdo a si es bajo, medio, alto y extra alto. Y en la última columna se encuentran los sistemas críticos, tanto para inspección visual y para mediciones. Estos, digamos que los define cada empresa o el usuario que lo requiera. Buenas tardes a todos. Les voy a hablar del artículo 16, la protección contra rayos. En ese artículo se destaca porque Colombia está en la zona ecuatorial y entonces es muy propensa a los rayos. Entonces, pues se debe garantizar para los habitantes que no sufran pues ese fenómeno de los rayos. Para este caso, pues he traído a alusión cómo se forma un rayo para entender cómo se da, ¿no? Un rayo se forma cuando la corriente del aire que está en la superficie de la Tierra sube a las capas de la atmósfera y ese aire forma una nube que se llama cumulus nimbus y es una nube gigantesca que sufre turbulencias y forma cargas positivas y negativas. Las cargas positivas se ubican en la parte superior y las negativas en la parte inferior. Esas cargas negativas interactúan con las cargas que están en la superficie terrestre y ahí es donde se da el fenómeno del rayo. Siguiente, compañera.
Entonces, ya dándose el fenómeno del rayo, entonces en la antigüedad pues existía una creencia de que el rayo era una divinidad o la furia de Dios, por lo que pues de pronto algunas personas cometían algunos errores y tenían esa creencia. Pero este señor Benjamin Franklin, él no tenía esa creencia y por lo tanto él como que quiso experimentar eso, o sea, quiso ver que las creencias que tenían en esos momentos no eran reales. Y para lo que él realizó un experimento que consistía en elevar una cometa con una cuerda en un día tormentoso. Entonces, él hizo eso y en la parte inferior, él ubicó una llave, como se ve en la imagen, y entonces él se dio cuenta que los rayos inducían hacia la cometa. ¿Por qué? Porque la cometa tenía una carga positiva y los rayos, al tener una carga negativa, pues se inducían hacia la cometa y esa electricidad pues era llevada hasta la llave. Esa energía, según la historia, dice que era almacenada en una botella de Leyden y hacer como un ejemplo hoy en día una batería. Entonces él la almacenó ahí y él se dio cuenta que esa energía era muy similar a la electricidad. Y entonces ahí se formó lo que hoy comúnmente conocemos como el pararrayo. Siguiente, compañera. Entonces, en esta parte, ya teniendo en cuenta qué es un pararrayo, se debe tener en cuenta en el diseño y la implementación, ¿no? Entonces, cada país cada país tiene que respetar las normas internacionales, que es la IEC 602-305-3 y la NTC 4552. ¿Para qué? Para hacer un diseño e implementación de un sistema de pararrayos. El sistema pararrayos lo que hace es captar la electricidad del rayo e inducirla hacia la parte inferior de una estructura, en este caso pues sería hacia la Tierra. Ese es el funcionamiento, pero tienen que tener siempre en cuenta que deben ser regidas por esas normas, y esas normas utilizan un método que se llama el método electrogeométrico para hacer el diseño e implementación de esto. Ahí se puede, en las animaciones se puede ver cómo está constituido un pararrayo. Tiene una punta que puede ser de cobre o puede ser de aluminio, y eso hace que eso se induzca. En la parte ahí se ve una casa donde ese pararrayo tiene un sistema como un cableado, donde la electricidad es inducida hasta la descarga, que sería en este caso la Tierra. Siguiente. Los componentes los componentes del sistema de los rayos, como dije anteriormente, puede ser de cobre o puede ser de aluminio. La norma también nos dice cómo deben ir implementados, ¿no? En la siguiente diapositiva ya les voy a mostrar, hay una tabla donde se muestra de qué están conformados los pararrayos. Compañera, ¿me puedes seguir? Esa tabla muestra el material que puede estar constituido un pararrayos. Puede ser de cobre, puede ser de aluminio, aleación de aluminio, 6201, acero galvanizado, acero inoxidable o bronce. Entonces, eso es lo que está diseñado un pararrayo según las normas internacionales IEC 62305 y la IEC 610-24-1. Entonces, eso es lo que se debe tener en cuenta en el momento de uno hacer una implementación o un diseño, cada uno de estos parámetros. Los terminales de captación o pararrayos, cualquier elemento metálico o expuesto a impacto del rayo
Por ejemplo, las antenas de televisión, las chimeneas, los techos, las torres de comunicación y cualquier tubería que sobresalga debe ser tratada como un terminal de captación. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso lo dice la norma, que deben ser tratadas como si hubiese sido un terminal de captación. En los conductores bajantes, como dije anteriormente, son el cableado donde se traslada la energía del rayo. Esos cableados conducen la energía, como dije anteriormente, hacia la Tierra, los cuales deben ir en paralelo, deben ir instalados en paralelo. Y existen dos tipos de bajantes, ¿no? Los que son unidos a una estructura, que puede ser metálica o puede ser de concreto, y los que son aislados, es decir, los que no irían con la estructura. La interacción de los bajantes se da en la parte superior y la opcional se da en el nivel de piso y en los anillos intermedios. En esa tablita se puede observar las distancias sugeridas para separación de bajantes y anillos. Los anillos van conectados con el cableado y también en el pararrayo. Entonces, ahí se dan cuenta en el nivel de protección contra rayos, está en el nivel 1 con 10, nivel 2 con 10 y el 3 con 15 y el cuarto con 20. Ahí se pueden observar las distancias. Otro factor importante en los bajantes es que deben estar equidistantes, conectados con anillos equipotenciales. El compañero hace rato nos hacía referencia a los equipotenciales, lo que hace que eso se reduzca o provoque chispas. Y entonces esto es muy fundamental en las construcciones cuando son netamente metálicas, ¿no? Eso es muy necesario ubicar estos anillos para que no exista, pues digamos, una dificultad en la obra, en lo que se da, ¿no? Y otro factor importante también es que los bajantes no deben ser inferiores a 2, o sea, que pueden ser 2, 3, pero no puede ser solo 1. Otro factor importante es que se deben instalar de manera rectilínea vertical y que se debe escoger el camino más corto hacia la tierra y que no se deben presentar bucles y que si se presentan algunas curvas, las curvas deben ser menores a 20 centímetros de radio. Eso sería, ¿no? Para mí, como conclusión de lo que vi de la norma y todo eso, una importancia muy grande del pararrayo, ya que pues después de que se instauró, ayuda mucho a la humanidad en pérdidas de vida y digamos en los campos que se presentaban incendios, en las cosechas que se guardaban o en las casas que eran de madera y se incendiaban, y a través de esto yo creo que fue el invento pues que cambió la humanidad en sí y pues considero que fue uno de los inventos más que ha salvado vidas en la actualidad. Y eso sería. Ok, muchísimas gracias. Ahí termina toda la exposición, no hace falta. Ah, ok, sí. No, profesor. Otro componente del sistema de protección contra rayos es la puesta a tierra para protección contra estos. Los sistemas de puesta a tierra deben estar diseñados y construidos correctamente para así garantizar su eficacia. Así como lo mencionaban nuestros compañeros, pues estos deben estar inspeccionados regularmente para así poder detectar cualquier daño o deterioro que puedan afectar el rendimiento. Estos sistemas en sí consisten en una red de conductores enterrados en el suelo, estos están conectados a los dispositivos de protección contra rayos, como lo podemos observar en esta imagen. Continuando,
En la evaluación del nivel de riesgo frente a rayos, se debe considerar la posibilidad de pérdidas de vidas humanas, así como la pérdida del suministro de energía, graves daños en los bienes. Esta evaluación debe basarse en sí en el procedimiento establecido por las normas técnicas internacionales como la IEC 62305-2 y de reconocimiento internacional o la NTC 4552-2. Estas normas deben pues cumplirlas, sobre todo las centrales de generación, las líneas de transmisión, las redes de distribución en media tensión y los niveles de riesgo por rayos. Soportando así estas normas, deben ser construidos y se las debe tener en cuenta para evitar pérdidas tanto humanas como de bienes. Otras de las instalaciones que deben cumplir con estas normas son los aeropuertos, los cuarteles, los gimnasios, lo que son lugares de espera de medios de transporte masivos y los que se menciona en la diapositiva, como son las viviendas multifamiliares, los edificios de oficinas, hoteles, los centros educativos, comerciales, los supermercados, entre otros. Estas normas y los requisitos legales que tienen estas entidades sirven como tal para que los proyectos cumplan con los códigos de construcción existentes y así proporcionar la máxima seguridad de los sistemas. Estas leyes establecen unas medidas de seguridad que deben cumplir los edificios y los sistemas de protección contra rayo, así como podemos mirar en la imagen. Es importante conocer estas normativas para así asegurarse de que se está cumpliendo con todas las disposiciones legales y así garantizar la seguridad. Como bien sabemos, existen riesgos a la hora de estar expuestos a los rayos, ya que estos pueden ser extremadamente peligrosos para las personas porque pueden causar lesiones graves e incluso la muerte, debido a que pueden provocar quemaduras, lesiones cerebrales, cardíacas, así como problemas de audición y visión. Para esto, para reducir este riesgo, se debe de tener en cuenta ciertas recomendaciones y se debe hacer un comportamiento adecuado frente a los rayos, como lo son el evitar estar al aire libre durante una tormenta eléctrica, el evitar estar cerca de objetos altos como lo son los árboles, los postes de luz, y pues ya que estos atraen a los rayos. Otra de las cosas es que se debe evitar lugares que ofrecen poca o ninguna de las protecciones, como lo son los campos deportivos, las tiendas de campaña, los vehículos descubiertos o no metálicos, las torres de comunicación o de energía eléctrica. Hay lugares en los que se debe de tener una extrema precaución, como lo son las terrazas de los edificios, los terrenos deportivos, las piscinas, estar cerca de líneas eléctricas. Eso hace que uno esté más propenso a recibir descargas eléctricas. También hay en casos en que estamos o permanecemos en lugares con alta densidad de rayos. Es allí donde uno debe buscar zonas bajas, buscar zonas que estén pobladas de árboles, pero evitando así pues árboles que estén aislados de estas, ¿no? Buscar edificaciones y refugios seguros. Se debe de escoger el filo en el caso de que estemos pues en una ladera o en una colina. Si nos encontramos en medio de una tormenta eléctrica, se debe evitar acostarse sobre el piso, se debe juntar los pies, se debe adoptar como tal una posición de cuclillas y evitar como tal poner las manos sobre el suelo. Otra de las situaciones en las que
debemos actuar de manera responsable es el desconectar los equipos electrónicos y si no, tener en cuenta lo que es el regulador para así que evitar que estos se quemen. Bueno, el tener en cuenta todas estas normas se garantiza así la seguridad de usted y de las personas que se encuentran a su alrededor, de las edificaciones y de los equipos que usted posee. Estas medidas preventivas ayudan como tal, las medidas preventivas como lo mencionaron los compañeros, como es el uso del pararrayo, los sistemas de puesta a tierra, así como la educación y la concienciación sobre los peligros de los rayos, pues hacen que o minimizan significativamente los daños y aumentan la seguridad en todas las situaciones. Y ya, como aquí en el caso de esta ilustración, en donde pues este personaje le dice pues al árbol no vente acá, porque el árbol es uno de los digamos objetos o que hace o que atrae aún más a los rayos y aún más si está aislado de otros. Y estas son las precauciones que debemos tener en cuenta para evitar o minimizar ciertos casos de las tormentas. Gracias. Ok, chicos, muchísimas gracias a ustedes. No sé si sus compañeros tengan preguntas. ¿No? ¿Nadie? Pues para mí fue bastante interesante, pues los temas en mención son de mucha utilidad, empezando por las distancias mínimas que se necesita para una construcción, las precauciones que se deben tomar. En la última parte lo que nos hablan de pararrayos que son esencialmente muy importantes y dependiendo de la zona donde uno vaya a construir, pues también la norma lo exige. No sé por qué a ustedes no les inquieta nada, no preguntan. Recuerden que todo esto tienen que tenerlo muy claro, en especialmente las zonas energizadas, distancias y demás para su proyecto final. Igualmente lo de puesta a tierra. Los de puesta a tierra es algo esencial en todas las instalaciones eléctricas. De hecho, siempre han visto la patica del cargador y hasta a veces ustedes hasta la quiebran porque dicen no tiene importancia, ¿no? Y cuando se les quema el dispositivo, ahí es que empiezan a pensar, ¿y por qué sería que se quemó? Entonces, todas esas cosas, de hecho, pues la pata a tierra sí sirve, pues si su toma corriente también